La cabina del tráiler olía a diésel y café rancio cuando Javier vio la figura parada en medio de la carretera. Era casi medianoche en la autopista que conecta Monterrey con Saltillo, un tramo conocido por los traileros como uno de los más solitarios y peligrosos del norte de México. Javier había manejado esa ruta cientos de veces en sus 20 años como trailero. Conocía cada curva, cada pendiente, cada zona donde la señal del celular desaparecía. Pero nunca había visto algo como lo que tenía frente a él ahora. Era una mujer, vestida completamente de blanco, parada exactamente en el centro del carril, inmóvil, mirando directamente hacia los faros del tráiler que se aproximaba a 80 kilómetros por hora. Javier pisó el freno instintivamente, el peso del tráiler cargado con 20 toneladas de mercancía haciendo que la maniobra fuera lenta y peligrosa. Las llantas chirriaron contra el asfalto, el olor a goma quemada llenando el aire. El tráiler se detuvo a escasos metros de la figura. Javier estaba sudando, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Miró hacia donde debería estar la mujer, esperando verla asustada, tal vez gritando, preparándose para disculparse por haberla casi atropellado. Pero cuando los faros iluminaron el lugar donde había estado, no había nadie. La carretera estaba completamente vacía. Javier salió de la cabina con las piernas temblándole, alumbrando con su linterna en todas direcciones. No había cunetas donde alguien pudiera haberse escondido tan rápido, no había árboles cercanos, nada. Solo kilómetros de desierto a ambos lados de la carretera. La mujer había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Pero Javier sabía lo que había visto. Sus años en la carretera le habían enseñado a confiar en sus sentidos y esa mujer había estado ahí, tan real como el asfalto bajo sus pies. Lo que Javier no sabía en ese momento es que acababa de tener su primer encuentro con algo que los traileros mexicanos conocen bien, pero de lo que rara vez hablan abiertamente. Las apariciones en las carreteras, los fenómenos inexplicables que ocurren en esos tramos solitarios donde la civilización parece muy lejana y donde las reglas normales de la realidad parecen no aplicar. Y esto era solo el comienzo de una noche que cambiaría para siempre su perspectiva sobre lo que realmente acecha en las carreteras mexicanas durante las horas oscuras. Javier volvió a subir a su cabina, cerró la puerta con seguro y se quedó ahí sentado durante varios minutos, tratando de calmarse. Encendió un cigarrillo con manos temblorosas, algo que había dejado de hacer años atrás, pero que ahora necesitaba desesperadamente. Miró el reloj, 00:15, y todavía le faltaban 3 horas para llegar a su destino en Saltillo. Consideró llamar a su despachador, reportar lo sucedido, pero ¿qué iba a decir? ¿Que había visto un fantasma? Lo tomarían por loco o peor, pensarían que estaba manejando bajo influencia de algo y lo suspenderían. Así que decidió continuar, diciéndose a sí mismo que había sido el cansancio, una alucinación provocada por las largas horas en la carretera. Pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. Puso el tráiler en marcha y continuó su camino, pero ahora cada sombra en la carretera le parecía sospechosa, cada reflejo en los espejos laterales lo hacía mirar 2 veces. Había avanzado tal vez 20 kilómetros cuando su radio Civipri pitó con estática. La voz de otro trailero emergió entre el ruido. ¿Alguien está en la Monterrey Saltillo? Cambio. Javier tomó el micrófono, aliviado de escuchar otra voz humana. Aquí 10-4, voy rumbo a Saltillo, cambio. Hubo una pausa, luego la voz regresó, sonando cautelosa. ¿Viste algo raro hace unos kilómetros? ¿Una mujer de blanco? Cambio. Javier sintió que la piel se le erizó. Afirmativo, casi la atropello, desapareció cuando frené, cambio. Otra pausa, más larga esta vez. Hermano, esa es la llorona de la carretera, muchos la hemos visto en este tramo. Aparece a medianoche, siempre vestida de blanco, siempre en medio del camino. Algunos dicen que es el espíritu de una mujer que murió atropellada aquí hace años, otros que es una advertencia de que algo malo va a pasar. Lo importante es que si la viste, ten mucho cuidado el resto del camino. Cuando ella aparece, otros peligros suelen seguir. Cambio. Javier agradeció la información, aunque no lo tranquilizaba para nada. Aumentó su concentración al máximo, manejando más despacio de lo usual, escaneando la carretera adelante constantemente. Y fue bueno que lo hiciera, porque 15 minutos después, al tomar una curva, se encontró con algo que habría causado un accidente fatal si hubiera estado distraído. 3 piedras enormes bloqueaban parcialmente el carril. Habían rodado desde la ladera de la montaña o tal vez habían sido colocadas ahí, era difícil saberlo en la oscuridad. Javier logró esquivarlas, su corazón acelerado de nuevo. ¿Era esto a lo que el otro trailero se refería?
¿La aparición había sido una advertencia? Javier no era particularmente supersticioso, pero después de 20 años en la carretera, había aprendido que hay cosas que no tienen explicación racional y que a veces es mejor simplemente aceptarlas y seguir adelante con precaución. La historia de Javier es solo una de 9 historias terroríficas que vamos a compartir hoy, historias de traileros mexicanos que han experimentado lo inexplicable en las carreteras del país. Los traileros son los hombres y mujeres que mantienen la economía mexicana en movimiento, transportando mercancías de un extremo al otro del país, pasando días y noches en sus cabinas, enfrentando no solo los peligros normales de la carretera como accidentes, asaltos y extorsiones, sino también fenómenos que desafían toda lógica. Son guerreros de asfalto que rara vez reciben el reconocimiento que merecen, y muchos de ellos cargan con historias que nunca cuentan por miedo a ser ridiculizados. Pero hoy vamos a dar voz a esas historias, a esos encuentros con lo paranormal que ocurren en los tramos más solitarios de las carreteras mexicanas, donde la oscuridad parece más densa y donde lo imposible se vuelve posible. Javier finalmente llegó a Saltillo 3 horas después, exhausto no tanto por el manejo, sino por la tensión constante. Descargó su mercancía, llenó el papeleo necesario y se dirigió a uno de los restaurantes de carretera donde los traileros suelen reunirse. Ahí, tomando café a las 4 de la mañana, encontró a varios compañeros que también hacían rutas nocturnas. Cuando mencionó casualmente su encuentro con la mujer de blanco, no se encontró con escepticismo sino con asentimientos de comprensión. «A mí me pasó en la México-Querétaro», dijo un trailero mayor llamado Ramón. «Vi a un niño en la orilla de la carretera a las 3 de la mañana llorando. Me detuve porque pensé que estaba perdido o en peligro. Cuando bajé, no había nadie, pero escuché el llanto claramente, como si viniera de todas direcciones». Otro trailero, más joven, compartió su historia. «Yo iba por la carretera a Oaxaca y de repente sentí un golpe en la parte trasera del tráiler, como si hubiera atropellado algo grande. Me detuve, revisé, no había nada, pero el golpe había sido tan fuerte que estaba seguro de que había impactado algo. Seguí adelante y el día siguiente, cuando revisaron mi tráiler en el destino, encontraron una abolladura grande en la parte trasera, como si algo lo hubiera golpeado con fuerza inmensa, pero no había rastros de pintura, sangre, pelo, nada que indicara qué lo causó». Las historias continuaron, cada trailero compartiendo sus propios encuentros. Había un consenso silencioso entre ellos. Las carreteras mexicanas, especialmente de noche, eran lugares donde lo normal y lo paranormal coexistían. Tal vez era por la extensión del país, por los miles de kilómetros de carreteras que atraviesan desiertos, montañas, selvas, cada una con su propia historia, sus propias tragedias. O tal vez era algo más antiguo, algo relacionado con que muchas de estas carreteras modernas fueron construidas sobre caminos antiguos, algunos que databan de épocas prehispánicas, caminos que habían visto pasar aztecas, mayas, españoles durante la conquista, revolucionarios, bandidos, y que habían absorbido toda esa energía, toda esa violencia y muerte a lo largo de los siglos. Sea cual fuera la explicación, los traileros sabían que cuando estás solo en tu cabina a medianoche, con solo tus faros cortando la oscuridad, estás entrando en un territorio que no pertenece completamente al mundo de los vivos. La segunda historia nos lleva al sur del país, específicamente a la carretera que conecta Tuxtla Gutiérrez con San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Roberto era un trailero con 15 años de experiencia, especializado en rutas del sureste. Conocía bien esa carretera, con sus curvas peligrosas y sus neblinas densas que podían aparecer de la nada. Una noche de febrero, mientras subía la montaña hacia San Cristóbal, Roberto se encontró con una neblina particularmente espesa. La visibilidad se redujo a menos de 10 metros, forzándolo a disminuir la velocidad a paso de tortuga. Era frustrante porque tenía un horario apretado de entrega, pero la seguridad era primero. Había avanzado tal vez una hora en esas condiciones cuando vio luces adelante, luces de otro vehículo que parecía estar detenido en medio de la carretera. Roberto redujo aún más la velocidad y se acercó con precaución. Era otro tráiler, con las luces intermitentes encendidas. Roberto detuvo su vehículo detrás del otro y bajó para ver si el conductor necesitaba ayuda. Se acercó a la cabina del otro tráiler y tocó en la ventana. Nadie respondió. Alumbrando con su linterna, vio que la cabina estaba vacía, pero el motor seguía encendido, las luces funcionando. Extraño. Roberto miró alrededor llamando: «Hola, ¿necesita ayuda?». Su voz se perdía en la neblina.
absorbida como por una esponja. No había respuesta. Roberto dio la vuelta al tráiler, revisando si tal vez el conductor había tenido algún problema y había salido a revisar la carga o las llantas, pero no había nadie. El tráiler estaba completamente abandonado, motor encendido, puerta del conductor sin seguro, como si alguien hubiera salido rápidamente con intención de regresar en segundos, pero nunca lo hubiera hecho. Roberto sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Algo estaba muy mal ahí. Decidió tomar nota de las placas del tráiler y reportarlo a las autoridades en la siguiente caseta, pero cuando estaba a punto de regresar a su propio vehículo, escuchó algo que lo dejó helado. Pasos. Pasos pesados, como de botas, caminando en la neblina, acercándose. Roberto se quedó paralizado, alumbrando con su linterna en la dirección de donde venían los pasos, pero la neblina era tan densa que no podía ver más allá de unos metros. Los pasos continuaban acercándose, lentos, deliberados, el sonido de las botas golpeando el asfalto resonando de manera antinatural, y luego una figura comenzó a materializarse en la neblina. Era un hombre, o al menos la silueta de un hombre, alto, llevando lo que parecía ser ropa de trabajo de trailero. Pero había algo profundamente equivocado en la forma en que se movía, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente, como si fuera una marioneta siendo controlada por alguien que no sabía muy bien cómo funcionaba el cuerpo humano. «Señor, ¿usted es el dueño de este tráiler?», preguntó Roberto, su voz sonando más temblorosa de lo que le habría gustado. La figura no respondió. Solo continuó acercándose con ese andar extraño y desarticulado. Roberto retrocedió, cada instinto en su cuerpo gritándole que corriera. «Mire, voy a llamar a las autoridades para que lo ayuden, pero yo tengo que seguir mi camino». La figura seguía sin responder. Ahora estaba lo suficientemente cerca para que Roberto pudiera ver detalles, y lo que vio lo llenó de un terror primitivo. Donde debería estar el rostro del hombre, había solo sombra, como si la neblina se hubiera condensado en forma humana, pero sin características, sin ojos, sin boca, solo un vacío oscuro. Roberto corrió de vuelta a su tráiler, saltó a la cabina y cerró la puerta con seguro, sus manos temblando tanto que apenas pudo poner la llave en el encendido. Miró por el espejo lateral y vio que la figura se había detenido junto al tráiler abandonado, parada ahí, inmóvil, como una estatua. Roberto no esperó más. Aceleró su tráiler, bordeando el vehículo abandonado por el carril contrario, presando que no viniera otro vehículo en dirección opuesta. Una vez que pasó el tráiler abandonado, aceleró tanto como la neblina y las curvas se lo permitían, poniendo la mayor distancia posible entre él y lo que fuera que había visto ahí. No paró hasta llegar a la siguiente caseta de peaje donde reportó el tráiler abandonado a las autoridades. Según le dijeron después, cuando la policía fue a investigar, no encontraron ningún tráiler abandonado en ese tramo de la carretera. No había registro de que ningún vehículo de carga hubiera pasado por esa caseta en las horas previas. Era como si el tráiler y su ocupante sin rostro nunca hubieran existido, excepto en la experiencia de Roberto. Después de esa noche, Roberto dejó de hacer rutas nocturnas en esa carretera. Pidió que lo reasignaran a rutas diurnas, aceptando incluso una reducción en su pago. Algunos de sus compañeros se burlaron pensando que estaba inventando excusas, pero los traileros más veteranos entendían. Esa carretera en particular tenía una reputación. Había historias de trailers que desaparecían en la neblina y nunca se volvía a saber de ellos, de conductores que reportaban haber visto vehículos fantasmas, de secciones donde los compases y GPS dejaban de funcionar correctamente. Algunos decían que la zona era un punto de energía extraña, que las montañas de Chiapas guardaban secretos antiguos. Otros hablaban de una leyenda local sobre un trailero que había muerto en un accidente particularmente horrible en esa carretera décadas atrás, cuyo cuerpo nunca fue encontrado completamente y cuyo espíritu seguía conduciendo por esas montañas, buscando tal vez el camino a casa que nunca pudo completar en vida. La tercera historia ocurrió en el desierto de Sonora, uno de los tramos más inhóspitos y calientes de México. Sergio era un trailero joven, con apenas 5 años de experiencia, pero ya había aprendido a respetar el desierto. Sabía que en esas extensiones aparentemente vacías, la muerte estaba siempre cerca, esperando que cometieras un error, que se te acabara el agua, que tu tráiler se averiara en medio de la nada o que subestimaras el calor durante el día o el frío brutal de la noche. Una tarde de julio, Sergio travelaba por la carretera que cruza el desierto de Sonora, llevando electrónicos de Hermosillo hacia la frontera con Estados Unidos. Era un día particularmente caluroso, más de 40 grados centígrados, el tipo de calor que hace que el asfalto ondule frente a tus ojos y que cualquier metal expuesto al sol se vuelva intocable.
Sergio tenía el aire acondicionado al máximo, bebiendo agua constantemente para mantenerse hidratado. El paisaje a su alrededor era monótono. Arena, cactus ocasionales, montañas distantes difuminadas por el calor. Y luego vio algo que no encajaba. Un hombre caminando al lado de la carretera. Sergio disminuyó la velocidad, observando al hombre con curiosidad y preocupación. Estaba vestido completamente de negro, pantalón y camisa de manga larga, una elección de vestimenta suicida en ese calor. No llevaba mochila, no llevaba botella de agua visible, nada. Solo caminaba con paso constante al lado de la carretera como si estuviera dando un paseo casual en un parque y no atravesando uno de los desiertos más mortales de Norteamérica. Sergio se detuvo junto a él y bajó la ventanilla. «Oiga, señor, está bien. ¿Necesita ayuda?» El hombre se detuvo y giró para mirar a Sergio. Era difícil ver su rostro claramente debido al sol cegador, pero Sergio pudo distinguir que era de mediana edad, con barba y cabello oscuro. El hombre sonrió. Una sonrisa extraña que no llegaba a sus ojos. «Estoy bien, gracias. Solo caminando». Su voz era normal, tranquila, sin el jadeo ni la deshidratación que Sergio habría esperado. «Señor, está en medio del desierto. No hay nada por kilómetros. ¿De dónde viene? ¿A dónde va?» El hombre señaló vagamente hacia adelante. «Por ahí». Sergio sintió que algo no cuadraba, pero no podía simplemente dejar a alguien en el desierto. «Mire, súbase. Lo llevo al siguiente pueblo. No puede estar caminando con este calor». El hombre consideró la oferta durante un momento que se sintió demasiado largo, y luego asintió. Sergio se estiró para abrir la puerta del pasajero desde adentro y el hombre subió a la cabina. Inmediatamente Sergio notó algo extraño. No había olor a sudor, a pesar de que cualquier persona que hubiera estado caminando bajo ese sol debería estar empapada. De hecho, no había ningún olor en absoluto, como si el hombre fuera inodoro. Además, cuando el hombre se sentó, el asiento no pareció hundirse con su peso como debería. Sergio trató de no pensar demasiado en eso. Tal vez el asiento estaba más duro de lo que recordaba. «¿Cómo se llama usted, señor?», preguntó Sergio, tratando de hacer conversación mientras ponía el tráiler en marcha. «José», respondió el hombre. «¿Y usted a dónde va, joven?» «Voy a la frontera. Entregue en Nogales». José asintió. «Buena ruta. Yo la he hecho muchas veces». «¿Es usted trailero también?», preguntó Sergio. José sonrió, esa misma sonrisa, que no llegaba a sus ojos. «Lo era, hace mucho tiempo». Los siguientes minutos pasaron en silencio incómodo. Sergio intentó varias veces iniciar conversación, pero José solo daba respuestas cortas y vagas. ¿Y había algo más? El aire acondicionado parecía estar trabajando el doble, como si la temperatura en la cabina hubiera bajado drásticamente desde que José subió. Apenas oscurecía, y Sergio seguía conduciendo con su incómodo pasajero. Y de pronto José dijo algo que hizo que Sergio se helara. «Deberías detenerte aquí para que yo me baje». Miró hacia afuera de la ventanilla y vio que no había nada, solo desierto. Pero José insistía en que la parara porque ya había llegado. Con unos sentimientos muy incómodos, Sergio paró en medio de la nada. El hombre se bajó y le dijo a Sergio que ya las debería pagar. «Oiga, José, ¿de verdad está bien? Se ve un poco pálido». José giró para mirarlo directamente, y en ese momento Sergio vio algo en sus ojos que lo llenó de terror. Estaban completamente negros, sin blancos, sin pupilas distinguibles, solo negro absoluto, como mirando al vacío. «Estoy muerto, joven. Llevo muerto 15 años». La voz de José sonaba ahora diferente, más hueca, como si viniera de muy lejos. Sergio sintió que el corazón se le detenía. Miró hacia la carretera, luego de vuelta a José, luego de nuevo a la carretera. ¿Qué es lo que está diciendo?». José continuó con esa voz hueca. «Morí en esta carretera. Mi tráiler tuvo una falla mecánica. Se sobrecalentó el motor. Bajé a revisarlo. El calor era terrible, como hoy. No llevaba suficiente agua. Para cuando me di cuenta de que estaba en problemas, ya era tarde. Caminé y caminé buscando ayuda, pero nadie se detuvo. Morí a 2 kilómetros de donde me recogiste. Me encontraron 3 días después, mi cuerpo ya casi momificado por el calor. Desde entonces camino esta carretera, esperando que alguien se detenga, que alguien ofrezca la bondad que yo no recibí. Ya puede dejarme aquí». Sergio miró rápidamente hacia el asiento del pasajero. José seguía ahí, pero ahora parecía más translúcido, como si se estuviera desvaneciendo. «¿Dónde quiere que lo deje?». «Aquí está bien». Sergio frenó, su mente gritándole que esto no podía ser real.
Cuando el tráiler se detuvo completamente y Sergio se giró para decir algo, el asiento del pasajero estaba vacío. José había desaparecido. La puerta no se había abierto, Sergio lo habría escuchado. Simplemente ya no estaba. Sergio salió de la cabina, revisando alrededor del tráiler, pero no había nadie en kilómetros a la redonda, solo el desierto interminable bajo el sol implacable. Sergio volvió a subir a su cabina, temblando a pesar del calor. Continuó su viaje, pero esa experiencia lo marcó para siempre. Después investigó y descubrió que efectivamente, 15 años atrás, un trailero llamado José Hernández había muerto de deshidratación en ese tramo del desierto después de que su tráiler se averiara. Su historia había sido cubierta brevemente en periódicos locales como una advertencia sobre los peligros del desierto, pero luego había sido olvidada. Excepto, aparentemente, por el propio José, cuyo espíritu seguía caminando por esa carretera, atrapado en un bucle eterno de buscar la ayuda que nunca llegó a tiempo. La cuarta historia nos lleva a la carretera transpeninsular de Baja California, un tramo que recorre más de 1000 kilómetros desde Tijuana hasta Cabo San Lucas. Patricia era una de las pocas mujeres traileras en México y había tenido que trabajar el doble de duro que sus colegas hombres para ganarse el respeto en una industria dominada por hombres. Llevaba 10 años conduciendo tráileres y se enorgullecía de conocer prácticamente todas las carreteras principales del país. La transpeninsular era una de sus favoritas, a pesar de su longitud y de los tramos solitarios que atravesaban desiertos y montañas con poca o ninguna señal de celular. Una noche de octubre, Patricia transportaba materiales de construcción desde Tijuana hacia La Paz. Había decidido manejar durante la noche para evitar el calor del día y llegar a tiempo para la entrega matutina. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando Patricia pasaba por una zona particularmente desolada, a medio camino entre Guerrero Negro y Santa Rosalía. La carretera era recta, flanqueada por desierto oscuro a ambos lados, sin una sola luz artificial visible excepto sus propios faros. De repente, su radio CB, que había estado en silencio durante horas, cobró vida con una explosión de estática. Patricia ajustó el volumen, pensando que tal vez estaba captando la señal de otro trailero cercano, pero lo que escuchó no fue una voz normal. Era un susurro, apenas audible por encima de la estática, diciendo algo que no podía distinguir claramente. Patricia cambió de canal, pero el susurro seguía ahí, en cada frecuencia. Y luego, claramente escuchó su nombre. Patricia. Su nombre susurrado con una voz que sonaba como múltiples personas hablando al unísono. Voces masculinas y femeninas superpuestas. Patricia sintió que la piel se le erizó. Apagó el radio completamente, pero el susurro continuó. Ahora no viniendo del radio, sino de la propia cabina, como si alguien estuviera sentado justo detrás de ella, susurrando en su oído. Patricia, detente. Patricia miró por el espejo retrovisor. No había nadie en la cabina excepto ella, pero el susurro continuó, cada vez más insistente. Patricia, detente. Peligro adelante. Detente ahora. Patricia no creía en gentos. Había enfrentado peligros reales en las carreteras, asaltos, intentos de extorsión, carreteras en mal estado, y nunca se había dejado intimidar por supersticiones, pero algo en ese susurro, en la urgencia con que repetía su nombre, la hizo disminuir la velocidad. Su instinto, formado por años en la carretera, le decía que algo estaba mal. Redujo de 80 kilómetros por hora a 40, sus ojos escaneando la carretera delante intensamente. El susurro continuaba. Más despacio, más despacio. Patricia bajó a 20 kilómetros por hora y fue entonces cuando sus faros iluminaron algo que le heló la sangre. Había una sección de la carretera completamente colapsada, un socavón enorme que atravesaba ambos carriles, resultado probablemente de recientes lluvias que habían erosionado el terreno bajo el asfalto. No había señales de advertencia, no había conos, nada. Si Patricia hubiera estado viajando a velocidad normal, habría caído directamente en ese agujero, y con el peso de su carga, el accidente habría sido catastrófico, probablemente fatal. Patricia detuvo el tráiler a una distancia segura del socavón, su carollo temblando. Encendió las luces de emergencia y bajó para evaluar la situación. El agujero era enorme, tal vez 6 metros de ancho y 4 de profundidad. Definitivamente habría destrozado su tráiler y muy probablemente la habría matado.
Patricia sacó triángulos de emergencia de su cabina y los colocó antes del socavón para advertir a cualquier otro vehículo que pudiera venir, pero como esperaba, no había señal de celular. Tendría que conducir hacia atrás o esperar a que pasara otro vehículo para pedir ayuda. Patricia volvió a su cabina, todavía temblando por la adrenalina. El susurro había cesado completamente. La cabina estaba en silencio. «Gracias», dijo en voz alta, sintiéndose un poco tonta, pero también profundamente agradecida con lo que fuera que la había advertido. No hubo respuesta, solo el silencio de la noche del desierto. Patricia tuvo que retroceder varios kilómetros hasta encontrar un lugar donde pudiera dar vuelta, y luego condujo de regreso hacia el norte hasta encontrar señal y reportar el socavón. Después, cuando Patricia investigó, descubrió que efectivamente, 15 años atrás, un trailero llamado José Hernández había muerto de deshidratación en ese tramo del desierto, después de que su tráiler se averiara. Su historia había sido cubierta brevemente en periódicos locales como una advertencia sobre los peligros del desierto, pero luego había sido olvidada, excepto, aparentemente, por el propio José, cuyo espíritu seguía caminando por esa carretera, atrapado en un bucle eterno de buscar la ayuda que nunca llegó a tiempo. La quinta historia ocurrió en la carretera que conecta Veracruz con Jalapa, una ruta que sube de la costa hacia las montañas, atravesando zonas de vegetación densa y frecuentes neblinas. Marcos era un trailero veterano, con 25 años de experiencia, que había manejado prácticamente todas las rutas posibles en México. No había mucho que lo sorprendiera o asustara. Había sobrevivido a asaltos, había conducido en condiciones climáticas extremas, había tenido averías mecánicas en lugares remotos y siempre había encontrado la forma de salir adelante. Pero lo que le pasó una noche de marzo en esa carretera lo dejó cuestionando todo lo que creía saber sobre la realidad. Marcos transportaba mercancía textil desde Veracruz hacia la Ciudad de México, y la ruta más eficiente pasaba por Jalapa. Eran cerca de las 11 de la noche cuando comenzó el ascenso hacia las montañas. La carretera era sinuosa, con curvas cerradas y pendientes pronunciadas. Marcos la conocía bien y conducía con la confianza de la experiencia. Pero entonces, en una de las curvas, sus faros iluminaron algo imposible. Otro tráiler, idéntico al suyo. Exactamente la misma marca, modelo y color, conduciendo adelante de él. Marcos frunció el ceño. No era inusual encontrarse con otros traileros en la carretera, pero la similitud era inquietante. Mismo modelo de Kenworth, mismo color azul metalizado, incluso parecía tener la misma configuración de luces. Marcos aceleró ligeramente, tratando de acercarse para ver las placas. Tal vez era de la misma compañía para la que trabajaba. Pero por más que aceleraba, el tráiler adelante mantenía siempre la misma distancia. Era como si estuviera sincronizado con Marcos, acelerando cuando él aceleraba, bajando la velocidad cuando él lo hacía. Marcos intentó rebasarlo en una recta, pero en el momento en que comenzaba la maniobra, el otro tráiler aceleraba lo suficiente para hacer el rebase imposible. Esto continuó durante kilómetros y Marcos comenzó a sentirse frustrado y luego inquieto. Había algo profundamente equivocado en la situación. Decidió intentar contactar al otro conductor por radio CB. Tráiler azul adelante. Aquí trailero siguiéndolo. ¿Me copia? Cambio. No hubo respuesta. Marcos intentó en diferentes frecuencias, pero solo recibía silencio. Y luego algo aún más extraño sucedió. La carretera llegó a una sección donde Marcos sabía que había una caseta de peaje. Él había pasado por esa caseta cientos de veces. Pero cuando llegaron a donde debería estar la caseta, no había nada. Solo carretera continua. El tráiler adelante pasó como si nada, y Marcos, confundido, también pasó. No había caseta, ni siquiera señales de que alguna vez hubiera existido una. Marcos se preguntó si estaba en la carretera correcta, pero reconocía los alrededores, las formaciones de las montañas, los letreros de advertencia. Era definitivamente la ruta correcta, pero la caseta simplemente no estaba. Marcos sintió un escalofrío de miedo real. Algo estaba muy mal. Miró su GPS, pero la pantalla mostraba estática. No mostraba ninguna ruta, ninguna ubicación. Su celular tampoco tenía señal, lo cual no era inusual en las montañas. Pero la pantalla parpadeaba de manera extraña, como si tuviera una falla eléctrica. El tráiler adelante continuaba, imperturbable, y Marcos no tenía otra opción más que seguirlo. No había salidas, no había lugares donde dar vuelta. La carretera continuaba serpenteando hacia arriba.
Después de lo que parecieron horas, pero que según el reloj de la cabina fueron solo 20 minutos, el tráiler adelante comenzó a disminuir la velocidad. Marcos también lo hizo, observando atentamente. El otro tráiler tomó una salida que Marcos no recordaba haber visto antes, un camino de terracería que se adentraba en el bosque. Marcos tuvo un momento de decisión: ¿seguir al tráiler misterioso o continuar en la carretera principal? Algo, tal vez curiosidad, tal vez una compulsión inexplicable, lo hizo tomar la salida también. El camino de terracería era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para el tráiler, ramas de árboles rozando los costados de la cabina. El tráiler adelante continuaba avanzando, sus luces traseras rojas brillando en la oscuridad. Y luego, de repente, se detuvo. Marcos también se detuvo, manteniendo distancia. Esperó, observando, tratando de entender qué estaba pasando. La puerta del conductor del otro tráiler se abrió y alguien bajó. Era la silueta de un hombre, pero en la oscuridad del bosque, Marcos no podía ver detalles. La figura se quedó parada al lado del tráiler por un momento y luego giró para mirar directamente hacia Marcos. Y aunque estaban a distancia y en la oscuridad, Marcos sintió el peso de esa mirada. Sintió que estaba siendo evaluado, medido. La figura comenzó a caminar hacia el tráiler de Marcos. Marcos sintió pánico puro. Puso el tráiler en reversa y comenzó a retroceder por el camino de terracería. Una maniobra peligrosa y difícil, pero que la adrenalina hizo posible. Retrocedió hasta llegar a la carretera principal. Giró torpemente y aceleró hacia adelante, alejándose de ese lugar tan rápido como el tráiler se lo permitía. Miró por los espejos, esperando ver las luces del otro tráiler siguiéndolo, pero no había nada. La carretera estaba vacía. Marcos condujo durante 1 hora más y de repente, como si nada hubiera pasado, llegó a la caseta de peaje que antes no había estado ahí. El operador de la caseta lo saludó normalmente. Marcos pagó y continuó su camino. Todo había vuelto a la normalidad. Su GPS funcionaba de nuevo, su celular tenía señal. Era como si los últimos 90 minutos hubieran sido un sueño o una alucinación. Pero Marcos sabía que no lo había imaginado. Había estado en algún lugar, en algún estado de realidad diferente, siguiendo un tráiler que tal vez no era de este mundo. Marcos nunca volvió a ver el tráiler gemelo, pero la experiencia lo cambió. Se volvió más cauteloso, más consciente de que las carreteras mexicanas guardaban misterios que iban más allá de lo comprensible. Habló con otros traileros sobre su experiencia, y varios le contaron historias similares de zonas donde el tiempo parecía funcionar diferente, donde casetas o pueblos desaparecían y reaparecían, donde te podías perder en caminos que no existían en ningún mapa. Algunos teóricos sugerían que ciertas áreas geográficas tenían anomalías, puntos donde la realidad era más flexible. Otros preferían explicaciones sobrenaturales, hablando de portales o dimensiones paralelas. Marcos no sabía qué creer, pero sabía lo que había experimentado, y eso era suficiente para mantenerlo alerta cada vez que conducía por esa ruta. Si estas historias de traileros te están capturando, si quieres seguir conociendo los misterios y peligros que enfrentan estos guerreros de asfalto en las carreteras mexicanas, te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos historias reales, testimonios de personas que han vivido lo inexplicable, contenido que va más allá del entretenimiento superficial para explorar los verdaderos misterios de México. Tu suscripción nos ayuda a continuar investigando y compartiendo estas historias que merecen ser contadas. La sexta historia nos lleva a la carretera federal 15 que conecta Nogales con Hermosillo en Sonora, una ruta crucial para el comercio entre México y Estados Unidos. Fernando había sido trailero durante 8 años, especializado en cruces fronterizos. Conocía los procedimientos de aduana, los mejores horarios para cruzar, las rutas más eficientes. Era un trabajo que pagaba bien, pero que también venía con estrés constante y horarios irregulares. Una noche de agosto, Fernando regresaba de hacer una entrega en Arizona y conducía de regreso hacia Hermosillo. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Esa hora donde la mente empieza a jugar trucos después de demasiadas horas de concentración. Fernando bebía café constantemente, manteniendo las ventanas abiertas para que el aire fresco lo mantuviera alerta. La carretera estaba prácticamente vacía. Ocasionalmente pasaba otro vehículo en dirección opuesta, pero mayormente estaba solo con sus pensamientos y el zumbido constante del motor. Entonces vio algo extraño en el camellón central de la carretera. Parecían ser personas, tal vez 6 o 7 figuras, paradas en fila mirando hacia los vehículos que pasaban. Fernando disminuyó la velocidad, tratando de ver mejor. Las figuras eran extrañas, todas parecían tener la misma altura, todas vestidas de manera similar, con lo que parecía ropa blanca o gris pálido.
Fernando pensó que tal vez eran migrantes que habían cruzado y estaban esperando transporte, aunque era extraño que estuvieran parados ahí en medio de la noche. Fernando consideró detenerse para ofrecer ayuda o al menos para preguntarles si estaban bien, pero algo lo detuvo. Había una cualidad inquietante en la forma en que estaban parados, completamente inmóviles, sin moverse ni siquiera ligeramente como lo haría cualquier persona viva. Fernando continuó conduciendo, pero miró por el espejo lateral para observar a las figuras. Y lo que vio lo llenó de terror. Todas las figuras habían girado simultáneamente para seguirlo con la mirada, sus cabezas moviéndose al unísono como si fueran controladas por un solo cerebro. Y ahora que las veía desde otro ángulo, Fernando pudo notar algo más. Donde deberían estar sus rostros, no había rasgos distinguibles, solo superficies lisas y pálidas. Fernando aceleró, su corazón palpitando, miró de nuevo por el espejo, y las figuras se habían movido. Ahora estaban más cerca de la carretera, como si hubieran caminado varios metros en el segundo que Fernando había apartado la mirada. Pero no había visto movimiento, simplemente estaban en una posición diferente, como si hubieran teletransportado. Fernando pisó el acelerador a fondo, el motor del tráiler rugiendo con el esfuerzo. Miró una vez más en el espejo y casi grita. Las figuras estaban ahora en la carretera, persiguiendo el tráiler. Pero no corrían, deslizaban sobre el asfalto a una velocidad imposible, sus cuerpos no moviéndose como lo haría un humano corriendo, sino flotando hacia adelante como si estuvieran en patines invisibles. Fernando alcanzó los 120 km/h, una velocidad peligrosa para un tráiler cargado, pero el terror superaba cualquier preocupación por seguridad. Las figuras continuaban persiguiéndolo, acortando la distancia. Fernando podía verlas claramente ahora en sus espejos, y lo que vio confirmó que no eran humanas. Sus proporciones eran ligeramente equivocadas, brazos demasiado largos, piernas que se movían de manera antinatural, y esos rostros sin rasgos, superficies lisas que reflejaban la luz de las luces traseras del tráiler. Fernando rezaba, gritaba, hacía cualquier cosa para mantener la cordura mientras conducía a velocidad suicida por la carretera. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, terminó. Las figuras simplemente se detuvieron, quedando separadas en medio de la carretera. Fernando continuó acelerando por varios kilómetros más antes de atreverse a reducir la velocidad. Cuando finalmente miró en los espejos, no había nada detrás de él, solo la carretera vacía y oscura. Fernando no se detuvo hasta llegar a una gasolinera bien iluminada en las afueras de Hermosillo. Se estacionó, salió de la cabina con piernas temblorosas y vomitó en el estacionamiento. Un asistente de la gasolinera se acercó preocupado. «¿Está bien, señor? ¿Necesita que llamemos a alguien?» Fernando, todavía temblando, solo pudo negar con la cabeza. ¿Cómo explicaría lo que había visto? ¿Quién le creería? Se compró una bebida energética y agua, se lavó la cara en el baño y se sentó en su cabina durante media hora tratando de procesar lo sucedido. Cuando Fernando finalmente se calmó lo suficiente para pensar con claridad, hizo algo que nunca había hecho antes, buscó en Internet historias similares. Y para su sorpresa y terror, encontró varios reportes de traileros y conductores que habían visto figuras similares en esa misma carretera. Algunos las llamaban los vigilantes, otros los sin rostro. No había una explicación definitiva de qué eran, pero las descripciones coincidían: figuras humanoides sin rasgos faciales, vestidas de gris o blanco, que aparecían en la carretera durante las horas más oscuras de la noche. Algunos teóricos sugerían que eran extraterrestres, otros que eran espíritus de migrantes que habían muerto en el desierto tratando de cruzar. Había incluso quienes pensaban que eran algún tipo de experimento militar secreto, dado que la zona estaba no muy lejos de instalaciones militares. Fernando no sabía qué pensar, pero sabía que nunca más conduciría solo por esa carretera durante la madrugada. Pidió cambios en sus rutas, aceptando incluso rutas menos rentables con tal de evitar ese tramo. Algunos de sus colegas se burlaban de su miedo, pero otros, los que habían estado en el negocio lo suficiente y que habían tenido sus propias experiencias inexplicables, entendían perfectamente. La séptima historia ocurrió en la carretera que atraviesa la Sierra Madre Oriental, conectando Monterrey con Ciudad Victoria. Esta ruta es conocida por sus espectaculares paisajes, pero también por sus curvas peligrosas y sus frecuentes neblinas. Alberto era un trailero de mediana edad que había heredado el oficio de su padre, quien también había sido trailero durante 40 años antes de retirarse. Alberto había escuchado muchas historias de su padre sobre cosas extrañas en las carreteras, pero siempre las había tomado como exageraciones o historias para asustar a los novatos. Eso cambió una noche de noviembre cuando Alberto transportaba productos farmacéuticos desde Monterrey hacia Tampico.
La ruta pasaba por la sierra y Alberto había decidido conducir durante la noche para evitar el tráfico pesado de día. Eran cerca de la 1 de la mañana cuando Alberto entraba en uno de los tramos más remotos de la sierra, donde la carretera serpentea entre montañas cubiertas de bosque de pino. La neblina comenzó a formarse, al principio ligera, luego cada vez más densa. Alberto redujo la velocidad a 50 kilómetros por hora, encendiendo sus luces de neblina. La visibilidad era de tal vez 20 metros, suficiente para conducir con cuidado, pero no ideal. Alberto había conducido en neblina antes, no era su condición favorita, pero era manejable. Lo que no era manejable era lo que comenzó a aparecer en la neblina. Al principio, Alberto pensó que eran árboles, sombras creadas por los faroles contra la miega, pero las sombras se movían, caminaban paralelos al tráiler, manteniéndose siempre en el límite de la visibilidad. Había docenas de ellas, a ambos lados de la carretera, todas moviéndose en la misma dirección que el tráiler. Alberto sintió la boca seca. Encendió su radio CB, buscando desesperadamente otra voz humana, pero solo encontraba estática. Intentó su celular, pero como esperaba en esa parte de la sierra, no había señal. Las sombras continuaban caminando junto a él, y Alberto comenzó a notar detalles que hacían la experiencia aún más terrorífica. No caminaban en el suelo, flotaban ligeramente sobre él, sus formas oscilando como si fueran humo solidificado. Y había algo en su forma que era así humano, pero no del todo, como si alguien hubiera dibujado una persona de memoria, pero hubiera olvidado algunos detalles importantes. Alberto mantuvo la velocidad constante, sus manos agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Y entonces escuchó golpes en el exterior del tráiler, como si las sombras estuvieran tocando los costados del vehículo, probándolo, explorándolo. Los golpes eran suaves al principio, casi tímidos, pero luego se volvieron más insistentes, más fuertes, docenas de manos invisibles golpeando el metal del tráiler. Alberto gritó: «¡Déjenme en paz! No les he hecho nada». Su voz sonaba patética incluso a sus propios oídos, pero no sabía qué más hacer. Los golpes continuaban, ahora incluyendo el techo de la cabina, como si las cosas también estuvieran encima del tráiler. Y entonces, lo más terrorífico de todo. Una de las sombras se materializó directamente frente al tráiler, obligando a Alberto a frenar bruscamente. La figura era más sólida que las demás, y aunque seguía siendo principalmente sombra, Alberto podía distinguir rasgos, una forma humanoide con brazos y piernas, pero la cabeza era extraña, alargada, sin rostro distinguible. La figura levantó lo que parecían ser sus brazos, no en un gesto amenazante, sino casi suplicante, como si estuviera pidiendo algo. Alberto no sabía qué hacer. No podía retroceder, no con el peso de la carga, no podía avanzar sin atropellar a la figura. Estaba atrapado. La figura comenzó a acercarse lentamente a la cabina, sus movimientos lentos y deliberados. Alberto cerró los ojos esperando lo peor, y luego escuchó una voz que no con sus oídos, sino en su cabeza, una voz que era múltiples voces hablando al mismo tiempo. «Ayúdanos a cruzar». Alberto abrió los ojos. La figura ahora estaba justo frente a su ventana, tan cerca que si el vidrio no estuviera ahí, podría tocarla. «¿Ayudarlos a cruzar a dónde?», preguntó Alberto, su voz apenas un susurro. «Al otro lado. Hemos estado atrapados aquí durante tanto tiempo. Ayúdanos a cruzar». Alberto no entendía completamente qué le estaban pidiendo, pero algún instinto profundo le dijo que debía hacer algo. Recordó algo que su padre le había dicho una vez, algo que en su momento le pareció superstición tonta. Si alguna vez te encuentras con almas perdidas en la carretera, reza por ellas. Una oración puede hacer más que cualquier otra cosa. Alberto nunca había sido particularmente religioso, pero en ese momento, desesperado y aterrorizado, comenzó a rezar. Recitó un Padre Nuestro, luego un Ave María, oraciones que había aprendido de niño y que no había dicho en décadas. Y mientras rezaba, algo extraordinario sucedió. La neblina comenzó a brillar con una luz suave, dorada, que no venía de ninguna fuente visible. Las sombras comenzaron a cambiar, a volverse menos amenazantes, más definidas. Alberto podía ver ahora que no eran monstruos, eran personas, o lo que alguna vez fueron personas. Hombres, mujeres, incluso niños, todos con expresiones de confusión y dolor. Y mientras Alberto continuaba rezando, esas figuras comenzaron a elevarse lentamente, ascendiendo hacia esa luz dorada que se había formado sobre ellas. Una a una desaparecieron en la luz hasta que no quedó ninguna. La neblina se despejó casi instantáneamente y Alberto se encontró sentado en su tráiler en medio de una carretera clara y vacía, las estrellas brillando claramente en el cielo sobre él.
Alberto se quedó sentado ahí durante un largo rato, temblando, llorando, abrumado por lo que había experimentado. No sabía quiénes habían sido esas almas, por qué estaban atrapadas en ese lugar o por qué habían recurrido a él para ayuda. Pero sentía que había hecho algo importante, algo significativo. Había ayudado a esas almas perdidas a encontrar paz, o al menos a moverse hacia donde necesitaban ir. Alberto continuó su viaje, llegando a su destino justo cuando amanecía. No le contó a nadie lo que había pasado durante semanas, temiendo que pensaran que se había vuelto loco, pero eventualmente le contó a su padre, quien escuchó toda la historia sin interrupción y luego asintió con comprensión. Me pasó algo similar hace 30 años en otra carretera. Hay lugares donde los muertos quedan atrapados, especialmente si murieron violentamente o sin preparación. A veces necesitan ayuda para moverse. Hiciste bien en rezar por ellos. Esa conversación le dio a Alberto algo de paz, la confirmación de que no estaba loco, de que lo que había experimentado era real y que había hecho lo correcto. La octava historia nos lleva a la península de Yucatán, específicamente a la carretera que conecta Mérida con Cancún, una ruta que atraviesa cientos de kilómetros de selva y que ocasionalmente pasa cerca de ruinas mayas antiguas. Gabriel era un trailero relativamente nuevo, con solo 3 años de experiencia, pero había sido asignado a rutas en el sureste porque hablaba maya, además de español, algo que su compañía consideraba valioso para interactuar con comunidades locales. Una noche de mayo, Gabriel transportaba equipos electrónicos desde Mérida hacia la zona hotelera de Cancún. La carretera era razonablemente buena, bien mantenida debido al turismo, pero había secciones largas sin iluminación donde la selva se cerraba densamente a ambos lados. Gabriel conducía tranquilamente, escuchando música regional en su radio, cuando de repente el motor del tráiler comenzó a toser y perder potencia. Gabriel maldijo, revisando los indicadores en el tablero. Temperatura normal, presión de aceite normal, combustible suficiente, pero el motor seguía perdiendo fuerza. Logró mover el tráiler al acotamiento antes de que se detuviera completamente. Gabriel intentó reiniciar el motor varias veces, pero no respondía. Salió de la cabina con su linterna y abrió el capó para revisar. Gabriel no era mecánico experto, pero sabía lo básico. Revisó las conexiones obvias, buscó fugas, pero en la oscuridad y con herramientas limitadas no pudo identificar el problema. Intentó su celular para llamar a asistencia en carretera, pero como en muchas partes de la selva yucateca, no había señal. Gabriel suspiró, resignándose a tener que esperar hasta que pasara otro vehículo que pudiera ayudarlo o llevarlo a donde hubiera señal. Se sentó en el escalón de la cabina, encendió un cigarro y esperó. La selva a su alrededor estaba viva con sonidos nocturnos, grillos, pájaros nocturnos, ocasionales gritos de monos aulladores en la distancia. Y luego escuchó algo diferente. Tambores. El sonido era distante pero claro, un ritmo constante y repetitivo que venía de algún lugar en la selva. Gabriel se puso de pie, tratando de determinar la dirección. Los tambores continuaban y ahora podía escuchar también voces, cánticos en un idioma que reconoció como maya, pero en un dialecto antiguo que no comprendía completamente. Gabriel caminó unos pasos hacia la selva, su curiosidad venciendo su cautela. Los sonidos parecían venir de no muy lejos, tal vez 100 metros adentro de la vegetación. Gabriel sabía que no era inteligente adentrarse en la selva de noche, pero algo lo compelía, una atracción inexplicable. Gabriel caminó hacia la selva, apartando ramas y enredaderas, siguiendo el sonido de los tambores y los cánticos. La vegetación era densa, pero parecía haber un sendero, como si alguien hubiera pasado por ahí recientemente. Los sonidos se hacían más fuertes con cada paso y ahora Gabriel podía ver luz entre los árboles, un resplandor anaranjado que parpadeaba como de antorchas o fogatas. Se acercó con cautela hasta llegar al borde de un claro y lo que vio lo dejó paralizado. En el centro del claro había un grupo de personas, tal vez 20 o 30, vestidas con atuendos que Gabriel reconoció como ceremoniales mayas antiguos. Túnicas blancas adornadas con jade y plumas, tocados elaborados, pintura corporal. Bailaban alrededor de una fogata enorme, sus movimientos sincronizados con el ritmo de los tambores. Y en el centro, sobre una plataforma de piedra que parecía ser parte de una estructura más grande medio enterrada en la tierra, había un altar. Gabriel sintió escalofríos.
Esto no podía ser real, no en el México moderno. Las ceremonias mayas antiguas, especialmente las que involucraban altares como ese, habían terminado siglos atrás. Pero ahí estaba, desarrollándose frente a sus ojos. Gabriel retrocedió lentamente, tratando de no hacer ruido, pero pisó una rama que se quebró con un chasquido audible. Instantáneamente, todo se detuvo. Los tambores cesaron, los cánticos se callaron, los bailarines se congelaron en sus posiciones. Y luego, todos giraron simultáneamente para mirar hacia donde Gabriel estaba escondido entre los árboles. Gabriel sintió el peso de todas esas miradas y, aunque estaba en la oscuridad, supo que lo habían visto. Una figura se separó del grupo, una persona que parecía ser el líder basándose en su tocado más elaborado, caminó hacia Gabriel con pasos lentos y deliberados. Gabriel quería correr, pero sus piernas no le respondían, como si estuviera en una pesadilla donde tu cuerpo se rehúsa a obedecer. La figura se detuvo a pocos metros de Gabriel y bajo la luz de la luna que se filtraba entre los árboles, Gabriel pudo ver el rostro del hombre. Era viejo, increíblemente viejo, con una piel tan arrugada que parecía corteza de árbol y ojos que brillaban con una luz que no era completamente humana. Habló en maya antiguo, palabras que Gabriel reconoció vagamente de sus estudios del idioma, pero cuyo significado completo no comprendía. Algo sobre testigo, tiempo, ciclos. El anciano dio un paso más cerca de Gabriel y Gabriel finalmente recuperó el control de sus piernas y retrocedió. El anciano levantó una mano, no en un gesto amenazante, sino de advertencia, o tal vez bendición, y habló de nuevo, esta vez en español con un acento extraño y antiguo. No deberías estar aquí, viajero del camino de hierro. Este no es tu tiempo. Regresa a tu máquina y no mires atrás. Lo que has visto esta noche es de un tiempo que ya pasó, pero que nunca termina. Somos los guardianes de los ciclos, los que mantienen el equilibrio entre los mundos. Tu presencia aquí podría romper ese equilibrio. Gabriel no necesitó más motivación. Se giró y corrió de vuelta hacia la carretera, las ramas arañando su rostro y brazos mientras se abría paso a través de la vegetación. Detrás de él, escuchó que los tambores y los cánticos se reanudaban, pero no se atrevió a mirar atrás. Llegó a su tráiler jadeando, con el corazón palpitando tan fuerte que pensó que explotaría. Sin pensarlo, intentó el motor del tráiler una vez más, y para su asombro y alivio, arrancó inmediatamente, como si nunca hubiera habido problema alguno. Gabriel no cuestionó la imposibilidad de esto, simplemente puso el tráiler en marcha y aceleró, alejándose de ese lugar tan rápido como pudo. Condujo durante 2 horas sin detenerse, hasta llegar a Cancún, donde finalmente se sintió lo suficientemente seguro para parar y procesar lo que había experimentado. Los días siguientes, Gabriel investigó sobre el área donde había tenido su encuentro. Descubrió que efectivamente había ruinas mayas no excavadas en esa región, pequeñas estructuras ceremoniales que los arqueólogos habían documentado pero no explorado completamente. Más inquietante, encontró referencias en archivos históricos a reportes de luces y sonidos inexplicables en esa área, reportes que databan de décadas atrás. Algunos antropólogos especulaban sobre la posibilidad de comunidades que mantenían prácticas ceremoniales antiguas en secreto, pero nada confirmado. Gabriel también habló con algunos mayas locales mayores, y aunque fueron cautelosos con lo que compartieron, insinuaron que había lugares en la península donde el velo entre el pasado y el presente era delgado, donde los antiguos rituales continuaban en alguna forma, ya fuera en el mundo físico o en algún plano espiritual paralelo. A Gabriel le advirtieron que no hablara abiertamente sobre lo que había visto, que algunas cosas eran mejor dejarlas en paz. Gabriel tomó ese consejo en serio. Continuó trabajando como trailero, pero pidió que lo reasignaran a rutas diferentes, lejos de esa sección particular de la carretera. La experiencia lo había cambiado, haciéndolo más consciente de que México, con su historia de miles de años y sus múltiples culturas superpuestas, guardaba secretos que la modernidad no había borrado completamente. Había lugares donde el pasado no era realmente pasado, donde continuaba existiendo de alguna forma, accesible bajo las circunstancias correctas o incorrectas. Y Gabriel había tenido la fortuna, o desfortuna, de tropezar con uno de esos lugares. La novena y última historia nos lleva de vuelta al norte.
a la carretera que conecta Ciudad Juárez con Chihuahua. Una ruta que atraviesa el desierto de Chihuahua, conocido por su desolación y por historias de desapariciones y fenómenos inexplicables. Esta historia involucra a una trailera llamada Lucía, quien había sido parte de una minoría de mujeres en la profesión durante 12 años. Lucía era conocida por ser dura, práctica, sin tiempo para supersticiones o miedos infundados. Había enfrentado asaltos, había conducido en las peores condiciones climáticas, había manejado tráilers con cargas difíciles y nunca se había quejado o mostrado debilidad. Pero lo que le pasó una noche de septiembre en esa carretera la cambió profundamente, quebrando su pragmatismo y forzándola a reconocer que hay cosas en el mundo que no se pueden explicar con lógica o razón. Lucía transportaba componentes industriales desde Ciudad Juárez hacia Chihuahua, un viaje que normalmente tomaba alrededor de 4 horas. Era una ruta que había hecho docenas de veces, conocía cada kilómetro. Había salido tarde de Juárez debido a retrasos en la carga, lo que significaba que estaría conduciendo la mayor parte del camino durante la noche. No le molestaba. Prefería conducir de noche de todos modos, menos tráfico, temperaturas más frescas. Eran cerca de la medianoche cuando Lucía estaba a mitad de camino, conduciendo por uno de los tramos más solitarios del desierto. No había luna esa noche, solo las estrellas proporcionaban algo de luz más allá de los faros del tráiler. Y fue en ese tramo cuando Lucía vio algo que no tenía sentido. Un niño pequeño, tal vez de 6 o 7 años parado al lado de la carretera. Lucía frenó instintivamente, aunque cada instinto le decía que algo estaba terriblemente mal. ¿Qué haría un niño solo en el desierto a medianoche? No había casas, no había pueblos por kilómetros. Lucía detuvo el tráiler y bajó, tomando su linterna. El niño seguía parado ahí, vestido con ropa que parecía de otra época, pantalones de mezclilla desgastados y una camisa blanca, sin zapatos. Lucía se acercó con cautela. «Niño, ¿estás bien? ¿Dónde están tus padres?» El niño la miró y sus ojos eran extraños, demasiado grandes para su rostro, demasiado oscuros. No respondió. Solo señaló hacia el desierto, hacia la oscuridad. Lucía alumbró en esa dirección, pero no vio nada. ¿Tus padres están ahí? ¿Tuvieron un accidente? El niño asintió lentamente, todavía señalando. Lucía estaba en un dilema. No podía dejar a un niño solo en el desierto, pero algo en toda la situación se sentía mal, peligroso. «Está bien. Voy a llamar a las autoridades para que vengan a ayudar», dijo Lucía sacando su celular. Pero cuando miró la pantalla estaba completamente muerta, a pesar de que tenía batería completa minutos atrás. Lucía miró de nuevo al niño, y él había dado un paso más cerca. «Ven con nosotros», dijo el niño, su voz sonando extraña, como múltiples voces de niños hablando al unísono. «¿Con quién?», preguntó Lucía retrocediendo. El niño señaló de nuevo hacia el desierto y ahora Lucía podía ver luces moviéndose en la oscuridad. Docenas de luces pequeñas como de velas o linternas acercándose. Y con las luces venían figuras, siluetas que se movían de manera extraña, no caminando, sino flotando ligeramente sobre el suelo del desierto. Lucía sintió un terror visceral, primitivo. Corrió de vuelta a su tráiler ignorando al niño que ahora la llamaba con esa voz de múltiples niños. «¡Ven con nosotros! ¡Únete a nosotros!». Lucía subió a su cabina y arrancó el motor, sus manos temblando. Miró por el espejo lateral y vio que el niño seguía parado ahí, pero ahora había más figuras con él, adultos y niños, todos vestidos con ropa de diferentes épocas, todos con esos ojos demasiado grandes y oscuros. Y detrás de ellos más figuras emergían de la oscuridad del desierto, una procesión interminable de almas perdidas. Lucía aceleró, el tráiler chirriando mientras ganaba velocidad. Las figuras no la persiguieron, simplemente se quedaron paradas ahí, observando cómo se alejaba. Lucía condujo sin parar hasta llegar a Chihuahua, llegando 2 horas antes de lo programado debido a que no redujo la velocidad ni una sola vez. Cuando llegó a su destino estaba pálida, sudando a pesar del aire acondicionado y temblando incontrolablemente. Lucía reportó lo que había visto a las autoridades, pero cuando enviaron patrullas a revisar el área, no encontraron nada, ni trazos de niños, ni figuras, ni luces. Lucía investigó por su cuenta y descubrió algo escalofriante. Ese tramo de carretera había sido construido en los años 60 sobre lo que alguna vez fue un camino de tierra utilizado durante la Revolución Mexicana. Había registros históricos de una masacre que había ocurrido cerca de ahí en 1916, donde un grupo de revolucionarios había emboscado y asesinado a un convoy de familias que huían de la violencia. Docenas de personas, incluyendo niños, habían muerto en esa área, sus cuerpos enterrados en fosas comunes en el desierto. Algunos historiadores locales creían que las almas de esas víctimas seguían atrapadas ahí,
condenadas a revivir eternamente su último momento de terror y muerte, buscando ayuda que nunca llegaría, tratando de llevarse a los vivos con ellos en su soledad eterna. Y Gabriel había tenido la fortuna, o desfortuna, de tropezar con uno de esos lugares. Lucía no volvió a hacer esa ruta nocturna. De hecho, después de esa experiencia, comenzó a reconsiderar su carrera como trailera. La experiencia había roto algo en ella, su sentido de invulnerabilidad, su creencia de que el mundo operaba bajo reglas comprensibles y predecibles. Había enfrentado lo sobrenatural y había sobrevivido, pero el costo fue su paz mental. Eventualmente, Lucía dejó de conducir tráileres completamente, encontrando trabajo en logística en una oficina. Sus compañeros traileros entendieron, aquellos que habían tenido sus propias experiencias. Sabían que hay encuentros en las carreteras que te cambian, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Sabían que algunas noches en las carreteras mexicanas, cuando estás completamente solo bajo un cielo sin luna, el velo entre nuestro mundo y otros se vuelve peligrosamente delgado y que lo que cruza ese velo no siempre tiene buenas intenciones. Estas 9 historias son solo una muestra de los innumerables encuentros paranormales que traileros mexicanos experimentan año tras año en las carreteras del país. Los traileros son testigos silenciosos de los misterios de México, viajando por rutas que conectan no solo ciudades, sino también diferentes realidades, diferentes tiempos. Enfrentan no solo los peligros físicos de su profesión, el crimen organizado, los accidentes, las condiciones climáticas extremas, la fatiga, la soledad, sino también lo inexplicable, lo sobrenatural, aquello que desafía toda lógica. Y lo hacen con valentía, porque alguien tiene que mantener la economía en movimiento, alguien tiene que transportar las mercancías que mantienen al país funcionando, sin importar qué acecha en las carreteras durante las horas oscuras. Lo que estas historias nos enseñan es que México es un país con capas profundas de historia, donde culturas milenarias coexisten con la modernidad, donde los muertos no siempre descansan en paz, donde ciertos lugares guardan energías y memorias de eventos traumáticos pasados. Las carreteras mexicanas, especialmente las que atraviesan regiones remotas, se convierten en portales donde el velo entre nuestro mundo y otros se adelgaza. Los traileros, por la naturaleza de su trabajo, están constantemente cruzando ese velo, entrando en territorios donde las reglas normales no siempre aplican. Son los exploradores inadvertidos de lo paranormal, los que se aventuran donde otros no van, en las horas cuando otros duermen seguros en sus camas. Es importante reconocer y respetar estas experiencias. Demasiado frecuentemente, cuando alguien reporta un encuentro paranormal, es ridiculizado o descartado como alucinación o invención. Pero cuando tantas personas independientes reportan experiencias similares en los mismos lugares, cuando los detalles coinciden a través de años y décadas, cuando hay patrones claros y consistentes, tal vez es tiempo de considerar que hay más en nuestra realidad de lo que la ciencia moderna puede explicar actualmente. Los traileros mexicanos merecen ser escuchados. Sus historias merecen ser documentadas y respetadas. Son los cronistas no oficiales de los misterios de México, los que mantienen vivas estas historias cuando otros preferirían olvidarlas u ocultarlas. Cada carretera en México tiene su propia historia, sus propios fantasmas, sus propios misterios. Desde la mujer de blanco que aparece en Monterrey, Saltillo, hasta el tráiler fantasma en las montañas de Chiapas, desde el espíritu del trailero en el desierto de Sonora, hasta las voces de advertencia en Baja California, desde el tráiler gemelo en Veracruz hasta los vigilantes sin rostro en la frontera, desde las almas perdidas en la Sierra Madre hasta los guardianes mayas en Yucatán y las víctimas de la revolución en el desierto de Chihuahua. Cada historia es un recordatorio de que México es mucho más que lo que vemos en la superficie, que bajo el asfalto moderno y las luces de las ciudades hay una realidad más profunda, más antigua, más misteriosa. Los traileros son los guerreros modernos de México, no solo porque enfrentan los peligros físicos de su profesión, sino porque navegan estos mundos superpuestos, estas realidades entrelazadas con valentía y determinación.
Continúan conduciendo por esas carreteras oscuras y solitarias, sabiendo lo que podría estar esperándolos, porque su trabajo es esencial, porque tienen familias que alimentar, porque son profesionales que no se dejan vencer por el miedo. Merecen nuestro más profundo respeto y reconocimiento. Si estas historias te han impactado, si quieres seguir explorando los misterios profundos de México, las experiencias paranormales que ocurren en nuestras carreteras, pueblos y ciudades, te invito encarecidamente a que te suscribas al canal. Cada semana compartimos historias reales, testimonios de primera mano, investigaciones profundas sobre fenómenos inexplicables. Este no es entretenimiento superficial o ficción inventada. Estas son experiencias genuinas de personas reales que merecen ser contadas, documentadas y preservadas para las futuras generaciones. Tu suscripción nos ayuda enormemente a continuar este importante trabajo de documentación, de dar voz a aquellos cuyas experiencias normalmente serían silenciadas o ignoradas. Nos permite seguir investigando, entrevistando a más traileros, visitando estos lugares misteriosos, conectando las piezas de estos enigmas paranormales que atraviesan nuestro país. Cada suscriptor nos da la fuerza y los recursos para continuar compartiendo estas historias que de otra manera se perderían en el olvido. Dale like a este video si te gustó, si te hizo sentir algo, si te hizo pensar. Compártelo con aquellos que aprecian historias auténticas de lo paranormal, con aquellos que entienden que México es un país de misterios profundos. Y lo más importante, déjanos en los comentarios tus propias experiencias. ¿Has tenido encuentros inexplicables en carreteras mexicanas? ¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar? ¿Tu padre, tu tío, tu abuelo que fue trailero, tiene historias que nunca ha contado públicamente? Este canal es una comunidad donde podemos compartir estas experiencias sin miedo al juicio, donde podemos buscar juntos entender los misterios que nos rodean. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Tenemos muchas más que contar. Historias de taxistas que recogen pasajeros fantasmas, de policías que patrullan carreteras embrujadas, de paramédicos que responden a llamadas en lugares que no deberían existir. Los misterios de México son infinitos y apenas estamos comenzando a documentarlos. Recuerda, la próxima vez que veas un tráiler en la carretera, especialmente de noche, reconoce que ese conductor no solo está transportando mercancías, está navegando por territorios desconocidos, enfrentando peligros que van más allá de lo físico, manteniendo el país funcionando, mientras lidia con experiencias que la mayoría de nosotros nunca enfrentaremos y que muchos ni siquiera creerían posibles. Los traileros mexicanos son los verdaderos guerreros de las carreteras mexicanas, los exploradores de lo desconocido, y merecen nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje por las carreteras embrujadas de México, por los tramos donde lo imposible se vuelve posible, donde el pasado y el presente se encuentran, donde los muertos caminan junto a los vivos. Hasta la próxima historia, mantente seguro en las carreteras, mantén tu mente abierta a lo inexplicable y recuerda, cuando conduzcas de noche por tramos solitarios, mantén tus ojos bien abiertos, tu corazón valiente y tal vez una oración en tus labios, porque nunca sabes qué podrías encontrar en la oscuridad. Las carreteras de México guardan secretos que van más allá de nuestra comprensión, y los traileros son los guardianes de esos secretos, los testigos de lo imposible. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte, darle like y compartir tus propias historias en los comentarios. Juntos estamos creando el archivo más completo de experiencias paranormales en las carreteras de México. Tu historia podría ser la siguiente que contemos. Hasta pronto, y que tus viajes sean seguros, aunque nunca sepas qué misterios te esperan en el próximo kilómetro.